Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras, un mundo de mierda. Bom dia. Soy el que en una mañana Cada communities están viendo las redes para el programa el domingo. Espera. Ya, bro. camino sin miedo. ¿Está todo? Sí. Qué grande. Un mensajito de tus fans. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Bueno, y en todas las ciudades tenemos gente amiga que nos recibe, que nos guía, y una de ellas es Lourdes Villalba. Quiero saludar y agradecer por todo lo que nos guiaste y por el recibimiento, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerles a ustedes, poder mostrarles lo que es nuestra artesanía, nuestra gente y también la gastronomía, ¿verdad? No pudimos acceder a los lugares turísticos, ¿verdad? Porque no están bien desarrollados dentro de la comunidad, pero esperamos que para la próxima ya podamos acceder a esos lugares. Y esa es la idea, ir de a poco. Esto es un movimiento lento, pero que va avanzando, ¿verdad? Y estamos en un día especial, el Festival del Ove Charagüe, que cumple ¿cuántos años ya? 28. Esta es su edición número 28. Son años de trabajo. Para mí es el segundo año de estar dentro de lo que es la organización. Vamos a mostrar un poquitito. Es un trabajo de muchos meses de preparación. Sí. Se ve artistas, personas que deben estar en la parte de gastronomía, los artesanos que quieran exponer su Muchísimos trabajo. artesanos. Sí. Es una forma también de promocionar nuestra artesanía. Más bien en la fiesta de la lana, la artesanía. Entonces es por eso que nosotros estamos encantados de recibirla a usted y usted también de esa manera poder ayudarnos a nosotros en la promoción de nuestra ciudad. La comunidad de San Miguel se desarrolla en un porcentaje muy elevado con la lana. Sí. El mayor ingreso que tiene la comunidad es en la artesanía, ¿verdad? La mayoría son artesanos. Mi abuela es artesana, mi mamá fue artesana, pero por cosas de la vida se dedicó a otra cosa. Yo puedo decir así medio con vergüenza, ¿verdad? Que ya no sé hacer nada, lastimosamente, ¿verdad? Pero hay jóvenes que se dedican a la artesanía, a tejer, la frazada y todas esas cosas. Y es una manera de que ellos trabajen y puedan ganarse el sustento para su familia y también pagar sus estudios universitarios. Eso nos estaban comentando, ¿verdad? Que mucha gente que está trabajando, ¿qué tal, amigo? Que están trabajando en la lana, con eso pagan su escuela, su universidad. Sí, su universidad, exactamente. Ahí le tenemos a la gente. Pati Burrillo, ¿verdad? Vení, vamos a hablar un ratito. Nosotros ya almorzamos. ¿Cómo te va, profe? Bien, bien. Buen provecho. Contanos qué estás comiendo. ¿Pati Burrillo de qué? Batiburrillo de oveja. De oveja. Sí, señor. ¿Qué tal está? Espectacular, espectacular. ¿Sos profesor? Yo estoy trabajando con la Escuela Municipal de Arte acá, del Ballet. ¿Y qué tal los jóvenes? Bien, bien. Ahora fueron a prepararse un poquito enseguida el desfile y después ya empezamos los bailes. ¿Vamos a tener danza también? Sí, vamos a tener danza, perfectamente. Bueno, gracias, profe. Vale, señor, un gusto, un que placer. siga disfrutando. Lo invitamos para que Pati pase. Burrillo, sí. Bueno, y acá ya tenemos a la gente, chorizo sanjuanino. Viste que en la parte de gastronomía Dulce. se le da lugar y espacio a todas las personas que quieran venir a poner, no precisamente que sean
importante. El stand, sí. departamento de Misiones entonces El está departamento presente. es abierto para todos los que quieran y se animen a poner su stand y probar un poco también. Tenemos una buena cantidad este año de personas que quieren venir a poner su stand de comida. Hay música, hay feria, hay comida. Hay comida, hay la exposición ovina también, donde están de diferentes partes del país, no solamente la región de Misiones. Y es todo lo que tenemos para ofrecer durante estos 4 días de fiesta. Jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente. ¿Arranca cómo y cómo culmina? Bueno, el jueves normalmente empezamos con el Festival de los Municipios, que es a nivel departamental. Le invitamos a todos y participan. Todas las municipalidades estuvieron, en este caso ya de Virú estuvo ausente por las razones que ya se conocen. Sí. Y después todos estuvieron. Después el viernes es nuestra elección de la Miss Becharahue y la Miss Escobina que tuvimos anoche. Y hoy tenemos la parte de la inauguración oficial, la apertura, el brillo, que... Para el tema de ser Miss o Becharahue, se pueden inscribir gente de Cacupé, de Pidibeuy, La Miss de todo el país. La Miss Becharahue esta vez O tiene que ser de San Miguel. por lo menos descendientes de San Miguelino. Queremos inscribirle acá en nuestra productora. Vos no sos descendiente de San Miguel, vos que sos de tantos lugares. Yo soy de todos los lugares. Bueno, vamos a recorrer. ¿Me acompañan? Vamos a recorrer, Lura. Hola, aprovecho. Todos los domingos tenemos será. ¿En serio? ¿De dónde son? De Asunción. De Asunción, qué bueno. El domingo pasado, hacer el primer programa, te dimos Tomatí. Tomatí. Agarramos el auto y después nos fuimos a Tomatí. ¿En serio? Porque vimos el Hoy programa. te ganamos, llegamos primero que Hoy nada. llegamos primero. Hoy ya me ganaron. Sí. Vinieron antes que yo. Bueno, están disfrutando del festival. Ya comimos festival, gente. oveja. Espectacular está. Vinieron hoy de Asunción y vuelven hoy. No, o Mañana nos quedamos Mañana. todavía para ver la caballería. Ah, mira qué Desfile bueno. de caballería mañana. Espectacular está. Esa pues es la idea, ir Sí. contagiándonos. Sí, A mí, por ejemplo, me contagió Evany. no me digas. Sí. Y me contagió en su momento también Arnoldo Vims. Sí, Recorría Paraguay. También que recorría el Paraguay. Lucio Ruidía, otro Otro gran artífice que yo quiera recorrer el Paraguay también. Sí. Yo por eso le traje a mis hijos chicos para que vean y recorran. No me decían, ¿qué vamos a hacer en la plaza? Vas a ver, llegaron acá y están extasiados. felices. Ya Sí, no aparecieron más. Sin celular. Por allá. Sin celular. Sin celular. Prohibido el celular. Qué bueno, che. Bueno, Espectacular. Encantado. que será. sigan disfrutando. Que disfrutes. Vos también. Vos también que Nos disfrutes. vemos. Éxito con tu Suerte. programa. será. Muchas gracias. Dale, Saludos suerte. para alguien. Saludos, mi amor. Y para todos los que están en casa. Para todos los que están se en casa quedaron. realmente. Que no pudieron venir. Allá están las doñas que quieren hablar también. Vamos a pasar. Permiso. Adelante. Suerte, ¿no? Hola. Paella para doña. Qué churra. Lleno de quinceañeras. ¿Qué te parece? ¿Qué? 12 vinieron. 12 quinceañeras. Escaparon de su marido. Sí, la cocina. ¿Eh? La cocina. De los nietos. De los nietos se escaparon. Eso es cierto. La cocina y de los nietos. Las mujeres tienen hijos y le dejan a la abuela. Somos bailarines de la tercera edad de Susi Saco. ¿En serio? Allá se fue. Hola, Flor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Le trajiste a tu bailarina. Ah, sí, mi grupo de tercera edad. ¿Y qué tal se portan? Súper bien, espectacular. ¿Y qué están haciendo su marido, por ejemplo? Con los nietos. Están bajo llave. Están bajo llave. Quedaron bajo llave. ¿Vos sos celosa todavía? ¿Ya no? ¿Hasta qué edad más o menos la mujer es celosa? Hasta que se muera, parece. Ah, no me vayan a decir eso. Quiere que baile mala información. Mañana vamos a Puede bailar. ser acaso un baile. Mañana vamos a bailar acá. Mañana Ella no está viene mañana. a bailar. Ah, bueno. Invitadas. Vale, feliz atardecer. ¿Cómo? Yo soy tu pariente. Sí, Ella es prima hermana mía. tu prima hermana, Y ella es nuestra mi reina. abuela. Nuestra reina. Vos sos la reina. Yo soy la reina ahora del club.
Todas son las reinas de su casa luego. La casa y la cocina Eso dicen, pero Ahora si en persona son más churros que en la tele. En persona son más churros que en la tele. Y cuando dejo de trabajar soy más churro todavía. En la tele se te ve gordo y había sido que sos delgadito. Él aumenta. Sí. La tele te engorda. Ah, en la tele sí. Tu cara solía grande en la tele. Y ahora está delgadito. Misión bajar. Misión bajar. Pues yo no quiero bajar, yo quiero engordar cada día más. Me gusta mucho el asado. ¿Por dónde vas a hacer tu reportaje mañana? Y mañana ya estamos por Asunción, pero hoy estamos acá ¿Acá? por San Miguel. Bueno, quiero felicitarles porque disfrutan y bailan. La abuelita En la bailarina. tele salí moreno. Y ahora No, sale gordo, ahora está delgadito. Vamos a organizarnos. Celeste. todos los domingos yo les veo. Ahora ya soy rubio o azul. Está mejorando las cosas. Bueno, profe, ídolo. ¿y Bueno. qué mensaje tenés para todas las amas de casa ahí que están y no se animan? Todas las señoras que quieran bailar, que quieran mover, que quieran hacer algo, alguna actividad, tienen que bailar. Es lo que yo les recomiendo a toda la gente que quiera hacer. Ellas son felices, viajan por todo el mundo bailando y mostrando lo que tenemos en Paraguay. Así mismo. Y 100. Cada día son más. Y allá tenemos otra. Ahora se agregó una persona de Japón. ¿Qué tal? La televisión. ¿Cómo? Háblale en japonés. Saludos ahí. ¿Así? ¿Así o no? ¿Qué tal? Son las paraguayas terribles son. No entiende, no entiende. No entendés español. Chiquitito. Mucho gusto. Grande, chico, rico, comida, rico. Comida rico. Hombre paraguayo lindo. De la misión oficial y bailar también con la profe. Agradecer en nombre del licenciado Roberto Qué lástima que no hablo japonés, porque si no, divertirnos. ¿Y cómo se comunican con ella? Seña. El idioma universal. Hablando pausado. Pausado. Ya entiende ella. Súper. En este grupo cualquiera entiende todo. Un fuerte aplauso para ustedes. Para vos también con todo el programa que hacemos. Gracias. Siempre te miramos. Muchísimas gracias. Muy lindo programa. Ella, pa. Mucho éxito. Sigan los éxitos. Gracias. Vamos a buscar un poco el tema de la comida, la cocina, que se está cocinando. Hola, ¿qué tal? Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Podemos mostrar un poquitito ahí? ¿Qué tal, muchachos? Permiso. Mira, vuelvo a ti, burrillo ya. Ahí está el chorizo. A ver. Acu, a ver. Acu y mi. Acu hoy. Bueno, acá tenemos el famoso asado a las estacas. Esto es lo más rico que hay. Chorizo sanmiguelino. ¿Cuándo ya empezaron? ¿A qué hora empezaron hoy? Las 7 horas ahí empezamos. 7 empezaron. Fuego lento. 3 horas. Ahora ya están sirviendo, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6, 7 horas. Espectacular. Espectacular, muchachos. Gracias. Nos vemos. Gracias. La segunda y última gran sensacional. ¿Y dónde está Lourdes? ¿Lourdes?
Bueno, así estábamos disfrutando y mostrando un poco a la gente, el que no pudo venir en esta edición, que venga el año que Le viene. esperamos siempre a la gente. ¿Qué fecha es el OE Charagüe? Segundo fin de semana de junio. Siempre. Siempre. Segundo fin de semana de junio, Festival del OE Charagüe, sí o sí tienen que venir. Sí. Le esperamos a todos. Muchas gracias por venir. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Para ti mi canto de amor, cariñito mío, llena de donaire un primor, tu cuerpo sensual. Por eso en mi verso gentil, tonlar de paloma, preciosa y galana, tu nombre murmuro mi fiel Yerutí. Del jardín agreste de nuestra floresta, eres tú mi alondra, y en tu voz arrolla toda la ternura de dulces caricias. Mas si yo pudiera tener esa dicha de que tú me quieras, y el amor corone toda nuestra dicha, mi fiel Yerutí. Un solar de dicha sin fin será nuestro nido, donde nuestra vida feliz cantemos los dos. El romance azul del amor da una paz divina, y la fe soñada con dulce esperanzas, mi fiel Yerutí. El jardín agreste de nuestra floresta, eres tú mi alondra, y en tu voz arrulla toda la ternura de dulces caricias. Mas si yo pudiera tener esa dicha de que tú me quieras, y el amor corone toda nuestra dicha, mi fiel Yerutí. Y el amor corone toda nuestra dicha, mi fiel Yerutí. Palomita, pepua, xerendu, ipora, coellu, pelucero, omimbi. Ayujape anuncia Paraguay, Puajucoe. Ya caigu, ya tereré, cabua, oñondive. Campesino, abei, xepender, jehuamí. Aniña enderezará, iñaneñe, guaraní. Palomita, pepua, xerendu, ipora, coellu, pelucero, omimbi. Yacapi, umico, puere, añañe, mi tutupe. Uña, cuera, abeito, beñane, putumo. To borda, peñanduti, camisa, opoí. To beñanenaro, ñanemo, culumi. Palomita, pepua, xerendu, ipora, coellu, pelucero, omimbi. Yajaljumica, hueser, los arroyos, huevo. Zona verde, heijape, medio ambiente, ya cuidar. Fauna y flora, bella, guarete, amor, vitura, potata, yupotu, omoye, guaña, nereta. Palomita, pepua, xerendu, ipora, coellu, pelucero, omimbi. Serenata, peña, sembora, cuña, mojeñoy. Arpa, sata y puroru, lomita, docura, hey. Xerutu, ya me veía, coi, marangatu. Ayu, coroñando, mil, de guapo, ganeresay.
Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pañuelo guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para... Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Y mi corazón sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. En este momento estamos en el Paseo de los Artesanos, en esta ciudad de San Miguel, una ciudad sobre la Ruta 1 muy pintoresca, donde ustedes pasan y van a ver estos trabajos espectaculares. Y ahora llegamos a Comercio y la casa de Ña Eustaquia, una de las más conocidas artesanas de San Miguel. Permiso, permiso. Hola. ¿Qué tal, Ña Eustaquia? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, también. Venimos un poco a saludarte y a conocer tu historia. Conocer mi historia. Sí. Y felicitarte por todo el trabajo que haces Bueno, gracias. y por mantener vivo el trabajo y la cultura de San Miguel, ¿verdad? Sí. Y nosotros desde chiquitas hemos trabajado con nuestra mamá. ¿Con tu mamá empezaste? Con mi mamá. Después ya, cuando somos todos grandes, ya hacemos así individual nosotros. Pero bueno, llegó unos 30 años iré a tejer, a telar. 30 años más de 30 papá. años más, pero antes Vishundero ya fue a Vishu a media. Arojoro, Vendep, Encarnación, Paraguay, la hermano Arireca, tú ya, cada uno más un pobre niño. Ya esa mina Ña Eustaquia, ahí ya se la de trabajo fuera. Ah, hoy estaba yo café. Upico con, ya yo guante más otra artesana, güey. Oye, ya por 3 años vine a regalarle ese telar, güey, y ese sobrina, porque ya de Saima la yapota, a yapopata una semana, vete disfrazada porque la señora ya se hará cocinar, entonces a regalar, güey, chupeja ya. No, ya, pues, yo hice la napo, y la semana ya tengo, mana ya pues se ve. ¿Cuántos años regalan de telar? 30 años, 20 años, pero no cuy la 30 tejer la años. de. Como 88 en Botuta con septiembre. ¿Quinceañera? 15 añera, güey. Aguata ya entero, go. Hay cota y co. Aguata, yo vengo ya. Apuesta y tema. Vale. ¿Y copona? No hay copona, güey. De con la salud. Con la salud, no vi mala por completo, pero la chatiga mi abuelo de iba te las hace. Tuve te aguata. Coa de algodón. No, lana. Perdón, lana, coa de lana. De oveja. De oveja. Ahora la lana de oveja, vilaron bapoa, pues. Antes con ayer paro yo guama la hilo a rotejecar o tejea, no rotejea que tu rollo guante más eso. Muchos artesanos están acá en este paseo. ¿Cuántos más o menos se iniciaron? A vender a capa. Sí, porque al comienzo no estaban todos. Al comienzo nosotros teníamos en nuestra casa cada uno, pues. Hace 89, yo acuerdo, a ver la ruña instala. Año 89. Pues oye, ruimeco, a ver. ¿Y entre cuántos más o menos estaban en aquella época? Lo que hacemos, va. Eh. Y cada familia trabajaba por la lana para
para el sustento del día. Eran muchos, ya eran muchos en aquella cada época. familia, porque la ore moría jupa entero, vea, entonces upea la ore mongaruaja, cuando te vengo a llevar la estudiante, umía, no va a poder ver, pero umía cuando ve o tejeja, o tejeja, güeres, a cuera la facultad, pico pasajera, umía, un vapo. No va a poseer porque la peñan de roga, pero lleva y pone y te reí la ñamba, porque la yaja la otro lado ñamba. Pero pedí gran ventaja. Sí. Va a poner roga. Roga. Ahora, joven, pues hay picheta, pues. A cada viajante hoy la periodista cuera una se entrevista. Pero Juan que para Guadalupe no tiene nada cortelares, veo ya tejer Pepe ahí frazada. Municipalidad, no sé en qué casa era, de casas de cultura, no sé. Pues ya con la rojo tejer la ahora la telar de jerga y telar de frazada. De la cuña guapa, Ina. ¿Eh? Ana Cuaína. Gracias, Ñataquia, por recibirnos. Muchas gracias. No hay por qué. Que siga siempre guapa. Bueno, la salud es lo sobre todo porque Dios me da salud, por eso es lo que estoy hasta ahora de pie. Muchas gracias. De nada. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pañuelo guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Caerle con las manos vacías, por eso les traje para acompañar esta deliciosa comida algo rico y refrescante, como lo es Coca-Cola, porque estoy aprovechando que por todo el mes de julio la Coca-Cola de 1 litro retornable está a un precio como nunca. Y si no me creen, vayan a los locales adheridos y van a encontrar por solo 3.000 guaraníes, porque sabemos que no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. ¿Iba quedando ahí ya? No, nada. Bueno, queremos visitarte un poco en esta mañana y que nos cuente la historia de San Miguel, por qué
Chacoreroga. Ereba. Sí. En Chacoreroga, yo por mi vena, yo soy Silvio Lisa Yaquete, por mi vena corre sangre de héroe y de artesano. Mi bisabuela María Francisca Yaquete, que está ahí en el Paseo de los Ilustres, es residente de la guerra del 70, se fue a los 10 años y volvió a los 15 para reconstruir la patria justamente. Mi papá fue un excombatiente de la guerra del Chaco, Miguel Ramón Lisa Florentín. A su corta edad de 17 años ya vamos a defender Chaco Boreal. Algunos por anducen eran para ir a Chacorero Gascue. Pero Sheja es siempre viví, está todavía latente el espíritu de mi papá. Para mí, él vive. Don Miguel a los 85 años murió ya hace tiempo. Mi papá fue combatiente de la guerra del 70 Ucrania. Recordación, eso es Chacorero. Y le pongo a morir y unos cuantos ya. Y que tu mamá con el tiempo, pues no jugamos que Palo Santo. No vamos a ir, entonces Urunde, Palo Santo, me hija. A otro lado, no de Cuico, lo único es Pinillo, Palo Santo me oye un Chaco. Entonces ya conseguí a Moyuga. Baja la motivo. Cosa ya te queda con el larpe. Pisa guayando yo te quedé y me pega la naiteja, Lopi. Nada, muda ese camisaco y porque pega ese folclorismo, algunas cosas pues antes porque gusta, algunos, oye arreglar, oye saque apago. Entonces nada, ahí mandé, pues, ya. No, nada. Suerte se llevará con la anda ya afeitar y que pues se va a afeitar y se no ya afeitar. No poner el a poner esta cosa de convocar porque vamos a pero con la andando ahí no, algunos andan acá algunos nada. Oye, en una historia de San Miguel. Sí, es muy bien. Ñando te la llevo a mí. San Miguel pues es un pueblo jesuita. Fundado por los jesuitas y antiguamente San Miguel es digamos, una posta, un paraje. Ya veo en la Puerto Santa María y ya veo Villa Florida, Vicuaria, ahí está Santa María. Era pues, un Pepe, Florida, no se cantan del Pepe de se costumbre. Hoja saco, ahí vi Santa María, ni no, ahí la San Juan, ahí la jesuita, pues haciendo ape derecho, Entonces, entre esos, y San Miguel muy probable fue fundado por los años 1724, porque una de nuestras campanas que tenemos, ahí está en el museo restaurado la campana. En uno dice ahí Santa María, Ora Pro Nobis, año 1724 dice. Y alguna gente fecha dice... de fundación puede ser. Y muy probable por Noroicuayo, pero Ingo Luis Verón amó 1700... a ver un poco 27 cuay, a ver los comuneros fuera, es decir que hoy me voy a ver los comuneros y muy probable ahora alcance de jugo y cuaco oye ejecutada, pues, está anda y cuál se me entonces oye ejecutada en época de los comuneros, a Luis Verón, don Luis Verón San Miguelino, y yo sé de paso. Y entonces San Miguel, pero desde los albores de la independencia sí ya puedo decirle porque mi bisabuela nació, mi tatarabuela, esta Isidora Rolón, nació en 1818. Hoy en persona dice que le conoció al doctor Francia. Entonces un pei obrero huevula tejido porque en época de en épocas antañas, antiguas en Guiñeguala, ya toda esta escuela paraguaya llevando bajo el gobierno del doctor Francia y entonces todo el pueblo tenía que tejer e hilar. Pues San Miguel primeramente se trabajaba esto en el algodón, el manduyú. Después de la guerra del 70 ya con la traída porque quedó todo devastado con la traída de las ovejas de los correntinos. Se instaló acá en Misiones y en una de ellas San Miguel porque el campo era propicio. Ahí llévate, y Loma La Besana no iba a empezar al lugar húmedo, un lugar alto, en Misiones es un lugar alto. Y San Miguel es un lugar muy alto. Es por ello Por ello que se trajo y se cría la oveja en San Miguel. Y desde la guerra del 70 las embumías, todos son tejedoras acá, antiguamente Upala San Miguel. ¿Y quién te enseñó a vos el tema de...? Me enseñó mi tío el hermano de mi mamá. Y ahora la tejedora, la abuela tejedora, pues la bisabuela la jugaba por la guerra del 70 y su tejedora. Entonces, obrero, como ahí venden... ¿Nombre de tu tío? Juan Bautista, Yaque, Juan Quillo, yo. Ha estado buscando hacerlo a mitad porque me cuñando en la lana. Otro tema y ahí, cuñando en mamor.
Entonces ese es ahí se pega donde virus dice. O sea, de ahí virus ya pues no y su Anín de virus. Anín de virus va con el tiempo y después mira un poco con el tiempo quién se iba a imaginar en esto. Televisiones, estaban muy bien mañana eran hangar, utan Baizapá, Vicio Rivero, y esos son. En aquella, bueno, no se valoraba nada. Nada cuando se valoraba. Y ahora vos decís que se valora más. Ahora se valora muchísimo. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi En el año 1986 fui distinguido por la Cámara como joven sobresaliente. A pasar en tiempo, ya se ha dejado de larga. La poncho. No, muy taco cuida ahí, no, que tenga camisa ahí, muy ya. Vamos. Tenga camisa ahí ya. Ponasia. Y tú llamas, ven ya. Pero me aviso los usa pues ya te mira aviso. Aviso. Ah, este vacío polilla. Polilla. La aire verdad si no polilla. O sea, bueno, ahí no la hable. Este es un pueblo que tiene tradición y el pueblo que tiene tradición tiene, por supuesto tiene que tener cultura también. Acá medio tiene un museo lento, que yo vivo de recuerdos, son toditos. Yo estoy medio participando en el festival, por no los 28 años y tengo 25 más. Y ese es un lindo mensaje para todos los jóvenes, don Silvio. Sí. Un pueblo con tradición y costumbre, tiene que ser un pueblo de cultura también. Porque la tradición necesariamente tiene que ser culto. Y el San Miguelino tiene que ser así porque tenemos varias cosas que contar. Los escuelas antepasados, esta cuña que íbamos donde yo taque a mi amigo y ese estaba en igual. Se están igual de más barato porque la final mamá tirando el final de mía. Yo igual como 21 años, amor como 50, entonces la diferencia. Y me trajo un amigo de Maitá, con la lopita, pues vea. Ya, estamos Maitá y vuelvo y dice. Apenas pena, apenas pena. A qué cristal lo regalamos ese porque yo soy lopista, le rindo culto a Mariscal López. Mi vino en la lopista a llevar una parte y acá encontrar uno. Se me conocen lopistas porque Mariscal López está allá porque andan allí que me voy, pero. San Miguelino y lopista. San Miguelino y lopista. Orgulloso. A representar ese club hace unos tiempos y yo soy el único San Miguelino en 50 años de ocupar la presidencia de la Liga Misionera de Fútbol, honestamente. A la reunión, hoy soy delegado del club representante, esto son cosas del fútbol. Tratar de boicotar fútbol y yo tampoco me bien. Entonces, esa es la porque la sanjuanina, yo soy nosotros los sanjuaninos. O sea, ya empezamos a chocar nosotros los miguelinos. Esa. Cuando tengo orgullo, cada uno. Y así es, amigo.
Gracias, don Silvio. Pues amigo, Muchas gracias. Después vas en un movimiento pues yo quiero. Apetente y me llega también ese cara ahí. No me llevo que gracias. Después apetente ese cara ahí yo está. Bueno. Gracias. Acá conseguimos todas las batallas, están acá, pues ya corregí pero algunos ahí jodidos con asunto cosas. No debe pillar y no la. No me sañe radio, mira, sañe, sañe. Porque ese es el C. Mata se dañe pintaña, muy aquello, no. Yo tengo que ser yo como soy yo. Bueno, ni me. Agradecerte de la ayuda, güey, la San Miguel, güey. Especialmente en este festival, lo será, güey. 28 largos años. Hay esfuerzo de varias generaciones ya y todo debemos al Centro San Miguelino Residente en Asunción. A ellos les debemos la idea, ellos organizaron en épocas difíciles, porque fue muy difícil organizar los primeros tiempos del festival. Fue muy difícil. Ahora ya es fácil, va a quedar más de la tata entera, pero yo misma. Pues está todo ya. Pero antes era difícil. Y a eso le debemos todo. Y de un festival, o sea, bueno, nosotros llegamos a comprar, ahí está, ahí en el galpón de la municipalidad, esta es la sala de máquinas, dicho sea, pasó la biblioteca, ahí servicios generales, sala de máquinas, ahí municipal. Ahí está una ambulancia que en el año 97 hemos comprado, gracias al esfuerzo de todo un pueblo, y se ganó ahí por lo menos 35 millones de guaraníes en ganar el festival en aquella época, 1997. Después yo llegó a la ambulancia, la primera ambulancia, pero oré 2 años que éramos por la ambulancia del Estado, o patio en va, ahora nunca andaba pues siempre oré con la ambulancia. Gracias al festival de Saragüey y la mancomunión de todo un pueblo. Y amigo, hoy me pequeño veterano, ¡Eiko! Por eso se llama Eiko. Hoy me pequeño única veterana viviendo en Yacutí. Pues me tengo una cara ahí, 103 años, fue cobecho y me ha dado para ver. Ya fue enfermera del Chaco, se fue en el Chaco. Sí, y está viva todavía, está ahí en su casa. Ahí Lourdes te da, sí, porque ella por lo menos, a lo mejor ya no hay años que estamos ahí más, pero por lo menos va a visitar y verle un poco, está viva todavía. No hay imágenes por lo menos. Bueno, por una imagen, 103 años, reco. Gracias. ¿Y vos también que está? Sí, gusto. Suerte amigos, y a todos tus colaboradores también, mucha suerte porque gracias. Porque un montón de colaboradores. Sí. Y éxito en tu programación. Gracias, muchas gracias. Éxito, mucho éxito. Gracias. Y muchísimas gracias a vos por venir a visitarme y también a la licenciada Lourdes por acompañarle. Ella es secretaria de Cultura de la Municipalidad, una San Miguelina, y por acompañarle y por traerla. Muchas Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta.